2019 se cumplen 80 años del fin de la Guerra Civil Española y el comienzo del éxodo de miles de ciudadanos españoles. Francia, México y Argentina serían los principales destinos de esa larga y dolorosa diáspora que arrancó de su tierra a casi 500.000 de trabajadores, académicos, intelectuales y artistas, muchos de los cuales no regresaron nunca más a su patria. A través del proyecto Transterrados, el Centro Cultural Parque de España intenta recuperar ese capítulo de la memoria histórica en una suerte de homenaje a aquellos migrantes, a esos expatriados que, aún viviendo el exilio como un profundo y penoso drama, continuaron trabajando no solo en la recuperación de la democracia en España, sino haciendo importantes aportes al desarrollo académico, político y cultural de los países que les dieron acogida. María de Maeztu estuvo exiliada en la Argentina entre 1937 y 1948. Fue una destacada intelectual y defensora de los derechos de la mujer. Ella misma abrió camino cuando estudió en la Universidad de Madrid Filosofía y Letras en 1915. Luego continuó sus estudios en Francia, Bélgica, Suiza, Alemania y los Estados Unidos. En 1915 y hasta 1936, la Junta de Ampliación de Estudios le encarga la constitución y la dirección de la Residencia de Señoritas, un centro creado en España para el fomento de la educación superior de las mujeres, donde se fomentaba la enseñanza laica, libre y con valores republicanos. Pasaron por allí más de 1.500 residentes. María de Maeztu fue compañera y amiga de muchas de las mujeres que abrieron camino en los derechos de la mujer. Victoria Kent, María Teresa León, Zenobia Camprubí y la argentina Victoria Ocampo, a quien conoció en 1926, son algunas de ellas. Entrevistamos a Marta Campomar, quien nos cuenta algunos detalles sobre el exilio argentino de María de Maeztu. Para hablar de María de Maeztu en la Argentina hay que ir hacia atrás, en el sentido de que ella fue invitada, propuesta por Ortega, para que venga a dar cursos en la Cultural en 1926. Vino a dar cursos sobre pedagogía del adolescente, del niño, de una serie de cosas que ella manejaba muy bien. Ella además era la directora de la Residencia de Señoritas de Madrid, es decir, que ella pertenecía a todo ese engranaje de la Junta para Ampliación de Estudios. Ella se dedicaba a la educación femenina, entonces cuando vino también a la Argentina en el 26 habló mucho sobre el tema de la mujer. Digo esto porque ahí es donde ella toma contacto con Victoria Ocampo, en ese viaje. Estas dos mujeres incluso se juntan para hablar sobre Ortega, para hablar sobre cosas de la mujer, el mundo femenino, y María de Maeztu sintió un vínculo muy profundo siempre con Victoria Ocampo. Digo esto porque cuando María de Maeztu, cuando se inicia la Guerra Civil Española, todo eso se vino abajo, de repente desapareció por la guerra. Entonces gente como María quedó a la deriva. Entonces ella se fue al País Vasco y por medio de una amiga, viajaba con una amiga, lograron, y según ella expresa, su agradecimiento al embajador argentino en aquel momento en España, que era García Mansilla, que hizo salir a estas dos mujeres. Primero fueron a Francia y después, gracias a sus antiguas compañeras de estudios, a Estados Unidos. Como ella tenía conexiones con las mujeres norteamericanas, durante muchos años la tuvo, que le invitaron, que inmediatamente le ofrecieron Federico de Oniso, sobre todo, que era el que ubicaba a los intelectuales en Norteamérica, le consiguió una cátedra en Barnard College, en Estados Unidos. Entonces, ella tuvo un espacio docente, la oferta de ese espacio docente en Estados Unidos.
Fue en realidad Victoria Ocampo la que la convenció que se viniera a la Argentina. Y que a lo mejor había la posibilidad de abrir de vuelta la residencia de estudiantes de las mujeres. Entonces, María, influenciada por Victoria, se vino a la Argentina y dejó el puesto de Barnard College, cosa que lamentó toda su vida después. María al principio estaba muy contenta, vino a la Argentina, vivía con Victoria Ocampo, pero poco a poco, ella vino en el 37, en el 38 dio cursos en la Cultural y en la Universidad de Buenos Aires también, un poco para armar su existencia económica en la Argentina, y después empezaron con los proyectos sobre la residencia de estudiantes, que fracasó. Creo que el formato ya de la educación de la mujer y de todo lo que había en la Argentina era distinto a lo de España. También hay que decir eso, que era como querer armar algo acá que no tenía la consistencia de lo que había sido dentro de la Junta para Ampliación de Estudios la residencia. Entonces, por varios motivos, eso no se realizó. Y la pobre María empezó con una especie de calvario sobre cómo ubicarse en la Argentina, daba clases particulares, dio clases a las mujeres en la Argentina. María de Maeztu, pese a los consejos de Ortega y Gasset de que no lo hiciera, decide regresar a España en 1947. Y ella dijo, no, yo no veo por qué no pueda volver. Yo me gustaría volver a España y ver si puedo reintegrarme en España. Y cuando ella volvió a España se dio cuenta que su obra había desaparecido completamente. Franco había puesto a las teresianas en la residencia, ya su obra era un pasado. Entonces se volvió de vuelta a la Argentina. Era como una persona que se sintió atrapada en su propio pasado y que ya no había futuro, porque ese futuro acá no se podía realizar, allá ya lo habían hecho desaparecer. Su gran amiga Victoria Ocampo le ofrece permanentemente conferencias y charlas. Conociendo las aptitudes de María de Maeztu como disertadora, siempre hay una conferencia de ella programada dentro de Sur. María entonces dio conferencias que se publicaron acá en la Argentina, están sus conferencias a las mujeres. Lo que yo quiero destacar de esta docencia o de este pensamiento que desarrolló María en la Argentina es que no era pensamiento falangista. ¿Qué quiere decir? No era pensamiento de propaganda católica militante. No, era un pensamiento historicista que se estaba desarrollando en varias partes de Europa. Y porque fue así, es que hubo un gran debate en Sur, donde Victoria invitó a pensadores franceses a hablar sobre la crisis de Occidente, y la invitó a María de Maeztu, precisamente a ella, a que participara en este debate. Murió en Mar del Plata, ya estaba con un problema cardíaco, así que murió repentinamente en Mar del Plata, y claro, fue un shock muy grande para muchas de sus alumnas, pero era una mujer ya que había sufrido mucho. María de Maeztu fue una gran intelectual y una luchadora por los derechos de la mujer. Vivió exiliada aquí en la Argentina por más de 10 años. Nos dejó un legado intelectual y de lucha permanente por los derechos de la mujer.